¿Qué tal, chicos? Buen día. Bueno, en este video les voy a explicar el uso de los diagramas de niveles energéticos para los orbitales moleculares, específicamente en moléculas diatómicas o monucleares. Y bien, siempre se comienza a trabajar con estas moléculas para que los estudiantes se enseñen a utilizar correctamente estos diagramas, puesto que son las moléculas más sencillas y que la energía que tienen los orbitales moleculares que vamos a superponer es exactamente la misma. Por lo tanto, se van a dar cuenta que ahorita que hagan los diagramas, los orbitales atómicos van al mismo nivel, a la par. Esto ya se los había explicado cuando hicimos los diagramas, les di un esquema base para que conocieran en qué consisten. Y bien, se llaman moléculas diatómicas homonucleares porque están formados exactamente por el mismo núcleo. Entonces vamos a trabajar con moléculas que en este caso están formados por dos átomos idénticos y que se encuentran en estado gaseoso. Y bien, vamos a aplicar los pasos que ya les había comentado en los videos anteriores acerca de la teoría del orbital molecular. Recuerden que esta teoría es la mejor o es la más aceptada para poder explicar la estabilidad de una molécula. Y bien, voy a comenzar por la molécula de atómica más sencilla que se tiene, que es la del átomo de hidrógeno. Entonces, el primer ejemplo que voy a revisar ahorita es la molécula de atómica de hidrógeno, H2. Ok, ahora sí, el primer paso es hacer la configuración electrónica del hidrógeno. Nosotros sabemos que el hidrógeno tiene como número atómico el 1. Entonces, si hacemos la configuración electrónica, simplemente sería 1s1. Esto es por cada átomo. No hace falta que lo hagamos dos veces, porque estamos hablando ahorita del mismo átomo. Y por lo tanto, chicos, estamos viendo que el hidrógeno solamente ocupa el primer nivel de energía, no llegó al segundo nivel de energía. Y efectivamente, al hidrógeno lo encontramos en el primer periodo. Por lo tanto, una vez de que ya hacemos la configuración electrónica y ya sabemos hasta qué diagrama voy a utilizar, el del nivel 1, voy a hacer el conteo total de electrones, que será como el segundo paso. Vamos a escribir, lo voy a poner yo acá, total de electrones, y vendrían siendo dos. Uno por el primer átomo de hidrógeno y el segundo por el segundo átomo de hidrógeno. Quiere decir que nosotros tenemos disponible dos electrones. Voy a dibujar más bien nuestros diagramas. Entonces fíjense bien, a esta altura voy a poner los orbitales atómicos, luego los orbitales moleculares y otra vez el orbital atómico. Aquí nosotros vamos a superponer dos átomos iguales, entonces los voy a poner, fíjense bien, al mismo nivel. Este representa el orbital 1s y el orbital atómico 1s, que se van a superponer. En este caso, primero vamos a crear el orbital molecular de enlace y luego el orbital molecular de antienlace. Recuerden que yo siempre, esa es una costumbre que tengo, que todos los orbitales moleculares de enlace los pongo de un color y los de antienlace los pongo de otro color para poderlos distinguir. Se van a dar cuenta que es mucho más fácil. Voy a borrar esta parte nada más para que me dé espacio. Lo voy a escribir más abajo. Orbital molecular. Entonces, ahora sí ya vamos a construir el primero, que tiene que quedar a la misma distancia de ambos, es decir, que quede centrado. Este es mi orbital sigma 1s y después voy a poner en mi orbital molecular de antienlace, dejen cambio de color, que tiene que estar a la misma altura que el otro y con la misma longitud. Ahí está. Obviamente ya con la cuadrícula es más fácil que queden del mismo tamaño y a la misma altura. Y bien, ahora sí, déjenle pongo nada más que este es el sigma, ese es el orbital de antienlace sigma asterisco 1s. Ahora sí, vamos a ir colocando los electrones. El primer átomo tiene solo un electrón y el primero siempre se pone mirando hacia arriba, igual que el segundo. Y ahora estos dos electrones hay que colocarlos en los orbitales moleculares. Recuerden que también vimos las reglas, que hay que respetar el principio de exclusión de Pauling y la regla de Hund.
En este caso, el principio de exclusión dice que debemos de colocar como máximo 2 electrones por un orbital. Y la regla de Hund establece que antes de que todos los orbitales de un mismo subnivel deben de tener un electrón antes de que uno de estos tenga 2 electrones. Entonces, siempre vamos a comenzar a llenar los orbitales moleculares de enlace. Y si nos sobran, nos pasamos a los de antienlace. Como nada más tenemos 2, esos 2 van a llenar el orbital molecular de enlace. Ya no tenemos disponible para llenar los de antienlace. Entonces, repito, siempre se van a llenar los orbitales moleculares de enlace y si nos quedan electrones disponibles, pasamos a los de antienlace. Como nada más teníamos 2 electrones en total, ya no tenemos electrones para poner en los de antienlace. Y de esta manera ya tengo mi diagrama. El siguiente paso, que es el tercer paso, es determinar el orden de enlace de este compuesto. Bueno, antes de ello voy a hacer la configuración electrónica. La configuración, yo lo voy a abreviar así, configuración electrónica de orbitales moleculares. Ahí está. En esta configuración electrónica, nosotros únicamente debemos de poner en qué orbitales moleculares sí hay electrones. Y el único donde hay es en el sigma 1s y como exponente se le pone el 2 para indicar que ahí tengo 2 electrones. Ya no voy a continuar con el sigma asterisco 1s porque no tiene ningún electrón. Entonces, en su configuración electrónica de orbitales moleculares no se pone porque quedó vacío. Y así de sencillo es su configuración electrónica. Sigma 1s con el exponente 2 que me indica el número de electrones que hay en ese orbital molecular. Ahora sí, pasamos al orden de enlace. En la fórmula del orden de enlace, yo la abrevio así, orden de enlace OE. Ustedes ya la tienen ahí en las diapositivas. Dice que al número de electrones en los orbitales moleculares enlazante le reste el número de electrones en los orbitales moleculares pero de antienlace. Entonces, en los orbitales moleculares de enlace tengo 2 menos 0 que son en el de antienlace, no tengo ninguno. Y esto se va a dividir entre 2. Entonces me va a quedar 2 menos 0, 2 entre 2. Pues me queda el 1. Ahora sí, vamos a darle la interpretación a este valor numérico. Como nos quedó mayor de 0, quiere decir que la molécula sí existe y es estable porque es mayor que 0. Recuerden, entre más grande sea del 0, entre más se aleje del 0 este valor numérico, quiere decir que nuestra molécula es más estable. Entonces ponemos, por lo tanto, la molécula existe porque supera al 0 y es estable. Esa sería la interpretación de ese valor numérico. Y después nos falta ahora hablar acerca de si la molécula es paramagnética o diamagnética. Observen que en los orbitales moleculares, en el único que hay electrones quedaron de A2. Como quedaron de A2, es decir, están apareados, decimos que la molécula es diamagnética. Siempre que queden únicamente electrones en los orbitales moleculares de manera apareada, la molécula es diamagnética. Entonces, vamos a poner ahora que la molécula es diamagnética. Bueno, aquí lo voy a escribir abajito, que ya no me quedó espacio. Y bien, chicos, ¿esto qué conclusión nos puede llevar? Primera, que el átomo la molécula atómica de hidrógeno es más estable estando junta que estando separada. ¿Por qué? Porque hay únicamente electrones en el... Voy a señalar esto. Únicamente hay electrones en los orbitales moleculares de enlace. ¿Y eso qué quiere decir? Que la molécula es más estable junta que los átomos por separado. Por eso el hidrógeno siempre lo vamos a encontrar en la naturaleza en forma de atómica, ¿cierto? Si yo lo quiero separar, pues bueno, ya lo tengo que someter a diferentes procesos.
Entonces, por lo tanto, chicos, esta molécula así la vamos a encontrar porque es mucho más estable. Entonces, espero que haya quedado claro. Voy a seguir ahora con otro ejemplo para que me lo comparen. Antes de pasar al siguiente ejemplo, les quiero dar estos valores. Estos valores después yo se los voy a mostrar en la diapositiva, en un resumen de las moléculas atómicas homonucleares. Me refiero a la longitud de enlace y a la energía de enlace. No sé si recuerden que les había dicho que mientras más grande sea el orden de enlace, ahí vienen en las diapositivas del anterior video, la longitud de enlace se va haciendo más pequeña. Y si se va haciendo más pequeña la longitud de enlace, la energía de enlace va aumentando. Entonces, si nosotros investigamos estos dos valores muy importantes, se los voy a escribir acá arriba, la longitud de enlace, que es la distancia entre el núcleo, entre los dos núcleos, es de 0.74 Armstrong. Y la energía de enlace, lo voy a escribir aquí, la energía de enlace es de 436 kilojoules por mol. Y bien, recuerden que la energía de enlace se define como la energía que se requiere para romper un mol de ese compuesto, por eso está por mol. Quiere decir que por cada mol que yo tenga de hidrógeno diatómico necesito 436 kilojoules. Recuerden que los joules es la unidad para poder medir o cuantificar cualquier tipo de energía. Muy bien, chicos, vamos a pasar al siguiente ejemplo, que sería el ejemplo número 2, que es la molécula diatómica de helio. Ok. Ustedes han de estar pensando, ahorita que escucharon que vamos a trabajar con el helio, es que esta molécula, primero, por ser gas noble, los gases nobles nunca trabajan de manera diatómica. ¿Por qué? Porque químicamente ellos ya son estables de manera independiente. Ellos no tienen que formar ningún compuesto para lograr su estabilidad. Entonces vamos a ver qué pasa con esta molécula si yo, hipotéticamente, la trabajo de manera diatómica. Entonces, lo primero que hay que hacer es poner el símbolo del elemento, que en este caso es el helio, y su número atómico es el 2. Quiere decir que su configuración electrónica sería 1s2. Y es todo lo que tiene. Por lo tanto, seguimos trabajando con el primer diagrama, es decir, el nivel 1. En total, vamos a contar los electrones. Nosotros tenemos un total de electrones que en este caso, serían de 4, 2 por cada átomo de helio. Entonces, de esta manera hay que acomodar en los diagramas 4 electrones. Entonces, vamos a comenzar a hacer nuestros diagramas. Comenzamos primero con nuestros orbitales moleculares. Voy a escribir abajo que estos son los orbitales atómicos, orbitales atómicos. Ahí está. Y déjenme ver de qué color puse los de enlace, de color morado. Y con color morado voy a escribir el primer orbital molecular, que sería el de enlace, y de color amarillo el de antienlace. Ahí está, ¿sí? Entonces vamos a escribir de color, estos que quedaron aquí justo a la mitad son los orbitales moleculares. El de color morado es el sigma 1s y el de amarillo es el de antienlace, que es el sigma asterisco 1s. Y vamos a ponerle que estos son los atómicos, el 1s y el 1s. Ahí está. Ahora sí, cada átomo de hidrógeno va a aportar 2 electrones. Entonces son los que tenemos aquí en la posición 1s y 1s. Ahí está. En total tenemos disponible para acomodar 4 electrones. Y repito, primero se llenan los de enlace y luego los de antienlace. Entonces voy a colocar primero 2 en el de enlace y luego 2 en el de antienlace para que me dé el total de 4 electrones. Ya no tengo más electrones que acomodar. Por lo tanto, chicos, observen que tenemos el mismo número de electrones en un orbital molecular de enlace que en uno de antienlace. Por lo tanto, la molécula como tal
tiene el mismo número y recuerden que para ser estable tiene que tener más electrones en los orbitales moleculares de enlace que en los de antienlace. Tener electrones en esos orbitales moleculares de antienlace desestabilizan a la molécula. Y eso de desestabilizar quiere decir que los átomos se sienten más cómodos y estables, por llamarle así la palabra cómodos, estando separados que estando juntos. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer la configuración electrónica antes del orden de enlace. Configuración electrónica de orbitales moleculares. Recuerden que la energía aumenta de abajo hacia arriba, es creciente. Entonces, primero se pone el de enlace y luego el de antienlace. Entonces sería sigma 1s con sus 2 electrones y luego sigue el sigma asterisco 1s con sus 2 electrones. Ahora sí, ya puse el orbital molecular de antienlace porque ya tiene electrones. En el hidrógeno no lo puse porque no tenía. Entonces, ahora sí lo voy a poner porque ahí tengo 2 electrones. Seguimos ahora, vamos a calcular la energía de enlace, el orden de enlace, perdón. El orden de enlace, que la fórmula dice que es igual al número de electrones en los orbitales moleculares de enlace, tengo 2, menos en los de antienlace, que tengo 2 electrones, y esto se divide entre 2. Entonces 2 menos 2 sería 0 entre 2, y esto me queda 0. ¿Qué significado tiene el 0 en el orden de enlace? Quiere decir que la molécula como tal no existe. Esto quiere decir que es más estable separados los átomos que juntos formando una molécula. Por lo tanto, nuestra conclusión es la molécula no existe y por lo tanto, al no existir, pues obviamente no podemos hablar acerca de su estabilidad porque simplemente no existe y si no existe, pues no hay estabilidad. Y bien, vamos a suponer en el hecho de que la molécula, yo quisiera decir si es paramagnética o es diamagnética, se dieron cuenta que todos los electrones, repito, eso es muy hipotético porque pues como tal la molécula no existe, pero eso es nada más para que dominen cómo saber si es paramagnética o diamagnética. Ustedes observaron ahorita que todos los orbitales moleculares tenían 2 electrones. Entonces, al tener 2 electrones, todos son apareados. Hipotéticamente, le voy a poner aquí, hipotéticamente, la molécula es diamagnética. ¿Qué quiere decir que sea diamagnética? Que esta se repele por los campos magnéticos. Quiere decir que si yo le pongo un campo magnético a esta molécula, se va a tratar de alejar lo más posible de este. Y bien, entonces esto les digo es muy hipotético porque pues, la molécula no existe. Y por lo tanto, si nosotros vamos y investigamos la longitud de enlace, acá lo voy a escribir arriba, la longitud de enlace, pues obviamente esta longitud de enlace va a ser de 0, porque no existe, y por lo tanto la energía de enlace también es de 0. Y de esta manera, chicos, hemos construido y utilizado los diagramas de niveles energéticos para poder explicar cómo es que trabajan todos los orbitales atómicos de la molécula para lograr su estabilidad. En el próximo video estaré explicando más ejemplos, pero pasando con más niveles de energía.